español hace referencia a que dos situaciones, dos circunstancias, dos objetos, dos números, dos cantidades, dos lo que sea, sean iguales, sean diferentes o que una sea mayor o una sea menor que la otra. Eso es una demostración. Tienen que comprobar que se esté cumpliendo lo que ustedes declaran como mayor, como menor, como igual o como diferente. Las demostraciones van en ese rubro. Por lo tanto, necesitan realizar una serie de pasos, una serie de procedimientos para poder llegar a la comprobación de lo que es tu premisa, de lo que es tu hipótesis. Por eso son tan importantes las demostraciones. Ahora, las demostraciones referidas a ángulos, sabemos que un ángulo es la abertura que existe entre dos rayos. Sabemos que un rayo es una recta que tiene un principio y no tiene fin. En otras palabras, no es una recta porque tiene principio y no tiene fin. Y el espacio que está comprendido, a ese se le llama ángulo. A este espacio se le llama ángulo. ¿Cómo mido los ángulos? Pues yo les había dicho que los ángulos se miden en grados sexagesimales, se miden en gradianes, se miden en radianes o se miden en revoluciones. Hay 4 unidades utilizadas para medir los ángulos. Y de esos ángulos siempre se van a medir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso quiere decir que si el reloj menciona en su carátula que va del 1 al 2 al 3, pues como debemos de medir los ángulos siempre son al revés, del 3 al 1 al 12, al 11, al 10, al 9, etcétera, etcétera. O sea, tienen que seguir ese sentido. No puedo decir que sea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo a arriba o de arriba a abajo, porque si se dan cuenta, en todo momento va cambiando. El giro va cambiando, primero va de derecha a izquierda, luego va de arriba a abajo, luego va de izquierda a derecha, luego va de abajo a arriba. Por eso no se mencionan sentidos izquierda, derecha, abajo y arriba. Por eso se menciona sentido contrario a las manecillas del reloj, porque el sentido normal es que vaya hacia el 1, hacia el 2, hacia el 3, hacia el 4, hacia el 5. Ese se llama sentido de las manecillas del reloj. Pero el que nos interesa para medir ángulos es el sentido contrario. Ese sentido contrario es el que ustedes van a tener que ir madurando conforme vaya avanzando el curso, porque generalmente ese sentido no se les menciona. Entonces siempre el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora bien, ¿qué es un segmento? Pues el segmento es lo que está delimitado entre dos puntos sobre una recta. Es un pedacito de recta. Entonces, si yo digo que aquí es el punto A y el punto B, resulta que tengo un segmento, que es un pedazo de la recta, es lo que está delimitado entre los dos puntos, y puede haber que haya un segmento cerrado, o sea, que incluye los extremos. Puede ser que haya un segmento semiabierto, donde no se incluye alguno de los dos puntos, ese se llama segmento semiabierto, o puede ser que sea un segmento abierto, y ese segmento abierto es donde no se incluyen los puntos. Este circulito me está simbolizando un hueco. Ese hueco es la ausencia de punto, y esa ausencia de punto se va a ver precisamente cuando ustedes declaren el dominio y el rango. Cuando ustedes tengan dominio y rango, van a tener funciones compuestas, donde una va a ser una parábola, por ejemplo, y otra va a ser una recta, y aquí va a haber un hueco porque no incluye este punto, y aquí hay un punto porque sí incluye este punto. Y de ahí vienen los intervalos o intervalos, algunas personas lo mencionan así, están bien las dos, pero todo viene de la definición que se hace en geometría euclidiana. Acuérdense que geometría euclidiana es axiomática porque porque se basa en muchas definiciones. Entonces, ahora sí, entendiendo el título, lo que quiere decir es que voy a comprobar a través de serie de pasos donde se van a involucrar los ángulos y se van a involucrar a los segmentos. Vamos a comenzar con la primera figura. La primera figura vamos a considerar una figura que es esta, y que aquí voy a marcar un punto A, por aquí voy a marcar un punto B, por aquí voy a marcar un punto C, por aquí voy a marcar un punto D y por aquí voy a marcar un punto E. Fíjense cómo no me importa que sea un paralelogramo, que sea un rombo, que sea un romboide, que sea un trapecio. Esos también tienen nombre, son definiciones, porque así los nombraron. Lo único que me interesa es observar con mis ojos de la cara la figura. Obviamente ya sé que hay segmentos, porque los segmentos es este pedacito, y hay puntos, donde los puntos precisamente son los que yo estoy nombrando o que estoy resaltando más a través de un punto más grande, relleno. Sabemos que un punto carece de dimensiones, eso es un punto, no tiene dimensiones y puede encontrarse en una recta, en un plano. Y entonces voy a la parte de las hipótesis. Recuerden que una hipótesis es lo que primero me están planteando, es lo que yo sé, esto es lo que yo estoy seguro que sé, y a mí me van a decir en esta hipótesis, por ejemplo, que el segmento AB es congruente
con el segmento ED. Fíjense cómo sigo trabajando axiomas, sigo trabajando definiciones, porque aquí les acabo de decir, les acabo de mencionar que este simbolito, que es un igual con una, ya se me olvidó cómo se llama este símbolo. Con ese símbolo arriba me está simbolizando congruencia. ¿Saben qué es congruencia? Habíamos mencionado que este símbolo que quiere decir congruencia implica misma forma. ¿Cuál es la forma? Pues aquí ya estoy indicando con una raya que esto se llama segmento y es entre dos puntos. Esto ya me indica que tiene la misma forma porque estoy observando el símbolo de la rayita, sabemos que es segmento, pero también debe tener la misma medida. Eso quiere decir que si yo tomo una regla graduada en centímetros, milímetros, pulgadas, lo que ustedes quieran, pues esta longitud es la misma que esta longitud. Ahí viene los dos conceptos asociados a la definición congruencia. Longitud ya es un concepto de física. Bueno, ahora bien, ¿qué otra hipótesis vamos a tener? Pues la otra hipótesis voy a mencionar que el segmento BC es congruente con el segmento DC. Y de ahí tengo que declarar cuáles son las tesis. Las tesis es a lo que yo quiero llegar, es lo que yo quiero que ustedes comprueben. Para que ustedes puedan llegar al resultado o a lo que se quiere, tienen que mencionarle las tesis. Siempre las hipótesis y las tesis pueden cambiar, pueden intercambiarse inclusive. O sea, lo importante es que entiendas de dónde partes y hacia dónde llegas para que tú lo compruebes a través de una igualdad, a través de un mayor, de un menor, de un diferente. Y ahora sabemos que también a través de una congruencia. La congruencia también puede ser demostrada. Y la tesis precisamente es lo que voy a demostrar. Lo que yo quiero que demuestren es que el segmento AC es congruente con el segmento EC. Y entonces, para poder hacer el proceso de la demostración, lo que yo voy a escribir va a ser una especie de tabla donde en un lado voy a escribir todas las proposiciones. Sabemos que la proposición es algo que puede ser falso o verdadero y vamos a decir las razones. También estas razones a veces se les denomina justificaciones. O sea, una justificación es un sinónimo de razón, por lo cual puede estar escrita cualquiera de las dos, pero eso obedece al lenguaje español, no obedece a matemáticas. Son argumentaciones, son justificaciones, son razones por las cuales yo estoy argumentaciones, por lo cual yo estoy mencionando o declarando que esta proposición es verdadera o es falsa. Acuérdense que una proposición puede ser verdadera o falsa, pero no las dos. Tu hablar debe de ser verdadero o falso, pero no las dos. En otras palabras, no digas mentiras. Para que todo sea verdadero o todo sea falso, hables con la verdad. Bueno, ¿qué es lo primero que van a escribir siempre? Lo primero que van a escribir siempre van a ser las hipótesis. Siempre, eso va a ser lo primero. ¿Cuántas hipótesis hay? Pues no lo sé. En este caso hay 2 hipótesis. A veces van a tener hasta 20 hipótesis. Escribo la primera hipótesis, donde la primera hipótesis hace referencia a que el segmento AB congruente con el segmento ED. ¿Y cuál es la razón que le estoy escribiendo? Pues la razón, la justificación, el argumento es precisamente porque eso es de donde voy a partir. Esa es la hipótesis. Una vez que haya escrito la hipótesis, verifico que no hay otra hipótesis. Como hay otra, pues resulta que la otra hipótesis es que el segmento BC es congruente con el segmento DC. Y eso también recibe el nombre de hipótesis. ¿Por qué? Porque es lo que me están dando de datos. A partir de ahí, una vez que haya dicho las hipótesis, necesito escribir las conceptualizaciones asociadas a la definición. En otras palabras, debo de decir cuál es la definición de lo que me están mencionando. Por lo tanto, la definición que me están mencionando es que son congruentes. Tú sabes que congruente quiere decir misma forma y ya está aquí escrito. Por lo tanto, ya no tengo que repetir que tengan la misma forma. Pero la conceptualización, la definición, te lleva a que tú puedes escribir que la medida relacionada al segmento AB y la medida del segmento relacionada al segmento ED, como la medida es una cantidad, recuerden que cantidad es todo aquello que se puede contar o medir, esas cantidades se representan a través de números, por lo cual lo que estoy diciendo es que esta medida es un número y esta medida es un número. Como los dos son números, entonces cambia el símbolo y aquí debo de escribir igual porque son 2 números y los números sí pueden ser iguales. 7 puede ser igual a 7.
Ah, pero tiene unidades. Bueno, la unidad no me importa porque las unidades deben ser las mismas. Entonces esa igualdad solamente surge cuando tengo números. Y la medida me lleva a una conceptualización de número. Recuerden que número es la representación simbólica de todas las cantidades, de cualquier cantidad. ¿Y cómo fue que yo estoy escribiendo? ¿Debido a qué argumentación? Pues la argumentación es que congruencia es misma forma y medida. Algunos les mencionan, pues aquí nada más se escribe definición de congruencia. Pues no hay que escribir nada más la definición de congruencia. O sea, no escriban solamente definición de congruencia, porque tienen que demostrarme que sí saben. Tienen que mostrarme la justificación. Por eso les pido que me escriban las definiciones. Si no me la escriben, quiere decir que no se la saben. Y como no se la saben porque no hay una manera de comprobarlo, pues les voy a poner mal. Entonces tienen que ir escribiendo todo lo que se refiere a definiciones. Ahora bien, esta conceptualización, esa definición, la obtuve de la primera. Por eso la palomeo, para saber que ya la consideré. Hay veces que al ser 50 proposiciones, ya no sé cuál consideré y cuál no. Por eso es bueno que las estén palomeando, que las estén marcando, para que sepan que ya las utilicé. Y por lo tanto no es necesario volverlas a utilizar. Me voy a la siguiente hipótesis. Recuerden que estas conceptualizaciones provienen precisamente de la hipótesis. Esos conceptos, esas definiciones. La siguiente hipótesis hace referencia también a congruencia. Y como los segmentos ya sé que es la misma forma, entonces lo único que me hace falta decir es que la medida del segmento BC es la misma que la medida del segmento DC. ¿Cuál es la razón? Pues la misma de hace rato. Congruencia es misma forma y misma medida. Ya nada más pongo palomitas o comitas, como ustedes quieran, para no estar escribiendo tanto, ¿no? O sea, ya sé que voy a escribir lo mismo. No se trata de calificar la ortografía o la forma de la letra, sino que sepan qué es lo que se está haciendo en cada uno de los pasos. De aquí, pues ya palomeo esta, porque de ahí se está obteniendo esta definición. Y entonces me doy cuenta que ya no hay hipótesis. Como ya no hay hipótesis, voy al siguiente paso. Y el siguiente paso es que tú declares, es que tú escribas todos los postulados. Habíamos dicho que un postulado es tan evidente que no es necesario que se demuestre. Y entonces, cuando yo observo con mis ojos de la carita, me doy cuenta que este segmento más este segmento te da todo el segmento. O sea, eso no es algo que se tenga que demostrar. Tú solito lo observas. Por lo tanto, el primer postulado hace referencia a que tú te estás dando cuenta con los ojos de la cara que lo que mide el primer segmento y que se llama AB más lo que mide el segundo segmento y ese segmento está delimitado por los puntos BC, va a dar como resultado un segmento más grande que está limitado por los puntos extremos que son el A y el C. Eso que tú acabas de declarar, lo declaraste porque es un postulado. ¿Por qué es un postulado? Porque es muy evidente, no necesitas demostración. Y ese postulado es el postulado de la suma de segmentos. Aquí tengo que aclarar que no existe el postulado de la resta, ¿eh? La resta no es tan evidente, la suma sí se ve, pero la resta no se ve. Por lo tanto, jamás se declaran postulados de la resta de segmentos porque no existe una evidencia tan clara. Eso es más complicado. El quitar es más complicado que dar. El dar tú lo puedes ver, pero si tú quitas 300 a 20, no lo ves tan evidente. Por eso la resta no es evidente. Por lo tanto, no hay postulados de la resta. No los inventen. Porque a veces me han declarado que es que en algún lado vi que era postulado de la resta. Pues sí, no está conceptualizado, no lo saben, no entienden qué quiere decir postulado. Y por lo tanto inventan postulados de la resta cuando no existen los postulados de la resta porque no son evidentes. Esa es la razón. Bueno, ahora bien, yo con mis ojitos de la cara me di cuenta que este segmento más este segmento me da el completo. Con mis ojitos de la cara también me doy cuenta que este segmento más este segmento me da el completo. Eso yo lo observo, no es necesario que nadie me lo indique. Sin embargo, sí hay maneras de saber de dónde obtenerlo. Fíjense bien. Segmento AB
está en la hipótesis. Y si ustedes se dan cuenta, el segmento AB es uno solo. Por lo tanto, no tiene postulado. Segmento ED también es uno solo. O sea, no está formado de 2. Por eso no tiene postulado. Segmento BC está formado de 1. Por lo tanto, no tiene postulado. Segmento DC está formado de 1. Tampoco tiene postulado. Eso quiere decir que si yo reviso las hipótesis, puedo saber de dónde salen los postulados. Tesis. Segmento AC. Segmento AC, fíjense cómo se forma del AB y del BC. Por lo tanto, este sí tiene postulado. Y por eso se creó un postulado del segmento AC. Así me doy cuenta cuando no es tan evidente cuando lo observo. Siguiente. Tesis. Segmento S. Segmento AC está formado de 2. Por lo tanto, el segmento S también tiene postulado, que todavía no lo he escrito, pero les estoy mostrando otra manera de observar de dónde pueden verificar la existencia o no existencia de postulados. A veces es complicado verlo de la figura, pero donde forzosamente se ven es precisamente de la hipótesis y de la tesis cuando analizas cada una de las partes que te conforma tu hipótesis y tu tesis. De ahí puedes obtener los postulados. Eso quiere decir que el último postulado, ya sea que lo hayan visto desde el principio o de la manera última que les expliqué, es que la medida del segmento ED más la medida del segmento DC es la medida del segmento más grande, que se llama medida del segmento S. Y esto también obedece a un postulado de la suma de segmentos. Si ustedes en algún momento no escriben esto que estoy borrando, entonces esa proposición está cometiendo un error gravísimo. Porque no existen las medidas de puntos. ¿Por qué no existen las medidas de punto? Porque un punto no tiene dimensiones. Por eso se les pondría mal si ustedes no le escriben las rayitas. Porque con las rayitas están asegurando que es la partecita de la recta que está entre el punto A y el punto B. Esa es la simbología. La partecita de la recta que está entre B y C. La partecita de la recta que está entre A y C. Si ustedes no colocan todos los símbolos, o que también se les olvidara escribir medida y solamente escribieran eso, también eso es un error. Porque un segmento más otro segmento no te da este segmento. Si tú colocas los segmentos así, ni siquiera formas un segmento. Por eso la conceptualización es errónea. La parte axiomática es errónea. A veces me dicen, es que nada más es una letra. Pues no, no es una letra, es un concepto. Es como el pagar. Si yo trabajo y no me pagan, o sea, es un concepto. Me están pagando por mi trabajo. Y si me dicen, ay, es que nada más no te pagué, no te preocupes. O sea, fíjense cómo el concepto es grave. Aquí también los conceptos son graves. Si se les olvida un simbolito como este que está aquí, si se les olvida otro simbolito como está aquí, o se les olvida otro simbolito como está aquí, es gravísimo, porque es una conceptualización. No es que se me haya olvidado. Oiga, maestro, es que le puse aquí esto. Pues esto no va porque esto es congruencia, y la congruencia no funciona con sumas. Ahí viene unido la conceptualización con la definición. Por eso es importante que todos se lo sepan bien. Si no, puede haber complicaciones en resultados no esperados. Bueno, una vez que ya declaré los postulados, ¿de dónde obtuve los postulados? Pues hay 6 posibilidades. De esas 6 posibilidades, nada más estas 2 tienen postulado. Por lo tanto, ya terminé de escribir los postulados. Son evidentes, no necesito nada más que observarlos y escribirlos. Ya sea de la figura o ya sea viendo las partecitas que involucran a la hipótesis y a la tesis. Ustedes deciden. Ya tienen 2 formas de verificarlo. Y lo que sigue va a ser algo súper fácil, pero súper complicado porque no lo saben hacer. Vamos a sustituir. ¿Por qué no saben sustituir? Pues porque no les habían dicho que si ustedes tienen que la base de un rectángulo mide 9 y que el área de un rectángulo mide 10, cuando ustedes sustituyen, ¿cómo le hago para sustituir? En una fórmula, los datos los sustituyen en la fórmula, en una fórmula que se llama área es igual a base por altura. Bueno, a ustedes no les he enseñado a sustituir porque la sustitución siempre, siempre, siempre es este que está a la derecha se va a sustituir en este que está a la izquierda.
Por lo tanto, quita ese que está a la izquierda y sustitúyelo por un 9. No nada más es reemplazar, es entender el sentido. Acuérdense que sentido es un lado hacia el otro. Es el sentido de la sustitución. Y no estoy hablando de sentido del olfato, de lo que sea, ¿no? O sea, son cosas diferentes porque no estoy en biología, estoy en mate. Y entonces alguien que en clase quisiera decir algo sobre el sentido del olfato, pues es una persona que ni siquiera está entendiendo la clase, que solamente quiere llamar la atención. Y entonces esas personas que llaman la atención diciendo chistes mal puestos, pues se llaman adolescentes, ¿no? No tienen el conocimiento suficiente y son adolescentes. ¿Cuánto tiempo puede durar la adolescencia? Hasta 50 años o más años, ¿no? Algunas personas mueren a los 90 años siendo unos adolescentes. Por eso no cabe el que ahorita quieran asociarlo con otra conceptualización que es de biología. Estoy hablando de un sentido que es de derecha a izquierda para reemplazar a la letra. Y la letra es un concepto. Por lo tanto, ya que hicieron esa sustitución, viene la otra sustitución. Y la otra sustitución también es de la derecha con el sentido hacia la izquierda. Eso quiere decir que tienen que desaparecer a la A y en lugar de la A van a escribir el 10. Eso se llama sustituir. Es reemplazar en un sentido de derecha a izquierda, y esto permite también que lo demás se conserve. Se conserva el igual y se conserva la H. Obviamente de aquí siguen otras conceptualizaciones, pero lo importante es que entiendan que siempre las sustituciones son de derecha a izquierda. Una sustitución al revés ya no cuenta como sustitución. Es otra cosa, pero ya no es sustitución. Ahí ya empieza a hablarse de identidades, empieza a hablarse de recíprocos, empieza a hablarse de muchas cosas, pero ya no es una sustitución. Ténganlo muy en cuenta. Ahora bien, entendiendo el concepto, lo primero que debo de entender es que hay datos. Si ustedes observan, esta proposición, esta proposición, esta proposición y esta proposición no son similares, son completamente diferentes. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre ellas? El detalle es que necesito hacer una sustitución. ¿Cómo se hacen las sustituciones? Siempre las sustituciones se hacen de derecha a izquierda. Por eso, esta ED se sustituyó en esta. ¿Por qué se sustituyó? Se sustituyó en esta. ¿Por qué? Porque ahí estaba AB. Por eso la quité y en lugar de ese escribí ED. Y lo demás se conservó, el BC, y se conservó el AC. Luego, la siguiente sustitución es que yo debo de sustituir el DC en el BC. El BC desaparece. ¿Dónde encontré el BC? Pues lo encontré aquí. Entonces, por eso escribí el DC, que es lo que está aquí, y lo demás se mantuvo. Se mantuvo ED y se mantuvo EC. Eso fue la sustitución. Ahora, una vez que haya hecho la sustitución, necesito revisar, bueno, obviamente la sustitución, marco todas donde utilicé para la sustitución, por eso aquí dije que de la sustitución de la proposición 3 fue en la 5, porque utilicé la proposición 3 para sustituirla en la 5 y como resultado me dio la 7, y en la otra mencioné que sustituí la 4 en la 7 para que se pudiera dar por resultado la 8. Eso fue lo que expliqué que fue la sustitución y que fue el llegar a estas proposiciones. Y entonces, como dice su compañero, aquí me doy cuenta que, como él mencionó, no importa cuáles estén sumando, no importa que sean los mismos, resulta que el resultado cambia. En otras palabras, si aplico la propiedad transitiva, acuérdense que les había dicho que la propiedad transitiva es que si un primero es igual a un segundo y ese segundo es igual a un tercero, el primero y el tercero son iguales. Se transita a través de B. Por lo cual, aplicando la propiedad transitiva, quiere decir, voy a quitar las marcas que les había puesto aquí con marcatextos. Y lo que quiere decir la propiedad transitiva es lo siguiente. Si ustedes observan, este ED es el mismo que el ED. Este DC es el mismo que el DC. Por lo tanto, todo el miembro izquierdo es igual. Pero como tú te estás dando cuenta que el miembro derecho es igual al miembro izquierdo y este miembro izquierdo también es igual a este miembro derecho, que si te das cuenta se ven diferentes, pues resulta que no son diferentes, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque estoy transitando a través de este,
que sí veo que es el mismo. Por lo tanto, como este es igual a un segundo y este segundo es igual a un tercero, entonces el primero y el tercero son iguales. Eso es la propiedad transitiva. Por lo cual, yo ya puedo declarar en mi proposición 9 que el que está aquí a la derecha, la medida del segmento EC, es el mismo que el que está aquí a la derecha, transitando por estos que dejé en marca texto. Eso quiere decir que es igual que la medida del segmento AC. Esta medida transita por esta y llegamos a esta. Por lo tanto, estas dos son iguales, que es lo que estoy escribiendo aquí. Eso se llama propiedad transitiva. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuál es la justificación para escribir ese resultado? Precisamente es la propiedad transitiva entre la proposición, esta que está aquí arriba, que es la proposición 6, y esta que está aquí abajo, que es la proposición 8. Entre la proposición 6, acuérdense que proposición es entre paréntesis, y la proposición 8. De ahí yo ya tengo que ya utilicé la proposición 6 y la proposición 8. Por lo tanto, la única que me falta por utilizar es la 9, pero con la 9 ya no puedo hacer nada, porque nada más me queda la 9. Entonces, reviso la tesis. Y si ustedes se dan cuenta, esta tesis, que aquí se me olvidó escribir este símbolo, más bien lo debí de haber borrado, ese símbolo ya se ve que se parece a lo que está acá, solamente que están en diferente orden. Pero acuérdense que existe la propiedad conmutativa. Y la propiedad conmutativa, perdón, la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva menciona que todo es igual a sí mismo. Como todo es igual a sí mismo, pues no importa si lo escribes de una manera o lo escribes de otra manera. Lo que sí es importante es que tú menciones en la proposición 10 que el segmento S es congruente con el segmento AC. ¿Por qué puedo decir que son congruentes? Pues puedo decir que son congruentes precisamente por la definición. Y la definición es que los segmentos congruentes tienen la misma forma y miden lo mismo. Y con eso ya llego a que la tesis que me estaban preguntando, y que acuérdense que aquí dijimos que era congruencia, nada más que se lo volvió a borrar, es lo que ya estoy obteniendo. ¿Cómo lo obtuve? A través de una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero escribe la hipótesis, luego la definición de los conceptos, luego escribe los postulados, luego las sustituciones y luego la propiedad transitiva. Siempre que tú hagas estos pasos, siempre vas a poder llegar al resultado. ¿En cuántos pasos? No lo sé. Aquí fueron 10, a lo mejor en la otra son 30, en la otra son 40, pero siguen siendo los mismos pasos. Hipótesis 1, conceptos 2, escribir postulados 3, sustitución 4 y propiedad transitiva 5. Son 5 pasos y con eso vas a poder realizar todas las demostraciones. ¿Alguna duda, chiquillos?